Sean bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega continuaremos con nuestro análisis del Nuevo Testamento. Habiendo hecho nuestra revisión detallada del Evangelio de Marcos y antes de dedicar nuestra opinión a los demás evangelios, primero haremos un preámbulo donde vamos a dejar por sentados ciertos preceptos presentados en entregas anteriores y establecer antecedentes que nos servirán de base para los análisis de los faltantes 3 evangelios. El primer precepto que aceptamos como válido, a pesar de existir poca evidencia que la apoye, consideramos que en la primera parte del primer siglo de nuestra era existió un rabí judío llamado Jesús, que promovió una nueva filosofía religiosa en las áreas de Judea y Galilea. Su movimiento generó oposición de parte de los sacerdotes judíos y el gobierno romano de esa área, siendo más luego acusado, condenado y ejecutado. Una vez Jesús fue ejecutado, su grupo de seguidores eran dirigidos por 2 de sus cuasi letrados y probablemente analfabetos discípulos, su hermano Santiago y su colaborador más cercano, Pedro. Estos siguieron su doctrina, usando por escrituras lo que hoy llamamos el Viejo Testamento. No le consideraban Mesías ni tampoco que había resucitado. Pero todo esto cambió cuando apareció en la escena el muy educado Pablo de Tarso. Pablo, que no era de los discípulos originales, empieza a diseminar esta nueva religión por el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero su filosofía difería un poco de la filosofía de Jesús, y ya con adquirida fama y autoridad se dirige a Jerusalén a resolver estas diferencias con los patriarcas Santiago y Pedro. Esta reunión se llamó el Concilio de Jerusalén y es donde Pablo de manera efectiva le roba la iglesia a los discípulos de Jesús. En los 40 años después de la muerte de Jesús, algunos seguidores de su filosofía crean un cisma dentro del judaísmo durante la era del Segundo Templo. Una secta helenizada dentro de la sociedad judía comienza lo que llamamos el cristianismo judío. Habiendo cambiado Pablo la filosofía y doctrina de la iglesia a una más favorable hacia los gentiles, o sea, cristianos no judíos, empezó una serie de comunicaciones a través de cartas con esa feligresía, cartas que más luego serían incluidas en el Nuevo Testamento. Ya para los años 60 del primer siglo, tanto Pablo como Pedro se encuentran en Roma, donde para finales de la década fueron ejecutados. Es durante este periodo que Pedro pasa su historia de Jesús a la persona que escribió el Evangelio de Marcos, que refleja el conocimiento limitado de Pedro, dado que Pedro conoció a Jesús ya un hombre adulto. Por eso el Evangelio de Marcos no tiene nada relacionado con el nacimiento y juventud de Jesús, y se especula que los demás evangelios que sí lo incluyen se lo inventaron. Entre los años 66 y 70 del primer siglo, la primera guerra judío-romana terminó con la destrucción del Segundo Templo y la caída de Jerusalén. 1.100.000 personas fueron asesinadas por los romanos durante el asedio y 97.000 capturadas y esclavizadas. El Sanedrín fue trasladado a Yavne y el fiscus judaicos o impuestos de castigo aplicaron a todos los judíos del Imperio Romano, no importando si habían participado en la revuelta o no. Los judíos fueron forzados a salir de Judea y movidos a Galilea y otras provincias romanas. Es en estas condiciones de caos que Marcos desde Roma escribe su evangelio. El motivo principal que movió a este escritor a escribir el Evangelio de Marcos pudo no haber sido religioso. Tenía a mano una historia única contada por uno de los testigos oculares o alguien cercano a él, y conociendo las obras maestras de los griegos para esos tiempos, quiso imitar una de ellas y escribió una obra de ficción entrelazando la historia de Jesús con la de Odiseo de la Odisea de Homero, llena de técnicas de escrituras griegas y romanas y dando como resultado una obra épica judía. Siendo más que probable que este escritor era ciudadano romano viviendo en Roma, su obra no representa a los romanos como los más malos de esta película, sino a los judíos sacerdotes fariseos. Al mismo tiempo mostraba a un Jesús muy sentimental y temperamental, que se enojaba, cometía errores, tenía miedo al sufrimiento, que lloraba y se arrepentía. Un Jesús heroico pero humano. Debido a la fama y preferencia que generó esta historia entre los primeros cristianos y debido a su clara tendencia prorromana y que adicionalmente no parecía ser biográfica,
llevó a los primeros cristianos judíos y los primeros cristianos gentiles a crear su versión de la historia de Jesús, haciendo estas más tipo biográfica, menos favorable a los romanos y eliminando todo enlace a la literatura griega y al uso de las técnicas griegas de escritura. Es en este contexto que, utilizando a Marcos como base, se escriben los evangelios de Mateo y Lucas, ambos escritos en diferentes sitios pero más o menos al mismo tiempo, y cada uno con objetivos específicos que avanzaban las agendas de los cristianos que ordenaron su escritura y prefirieron su lectura. De entre estos dos hemos elegido tratar el Evangelio de Mateo primero, por razones que explicaremos más luego. Es así entonces que empezamos nuestro análisis de los antecedentes, historia y escritura del Evangelio de Mateo. Ya hemos explicado varias veces por qué el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo. Aunque sabemos que el Evangelio de Marcos fue escrito primero, si iniciamos a leer Mateo, nos daremos cuenta inmediatamente por qué la Iglesia eligió a Mateo para iniciar el Nuevo Testamento. Mateo comienza lenta y aburridamente con estas primeras palabras: el libro de la generación de Jesucristo, y Salomón engendró a Booz de Recab, etcétera, etcétera. La mayoría de los creyentes se aburren como tontos en este capítulo 1, pero los escépticos como usted y yo no deberíamos hacerlo, porque la genealogía de Jesús en Mateo 1 contradice directa y completamente la que se da en Lucas 3. Los dos no están de acuerdo en nada, ni siquiera en el nombre del padre de José, supuestamente el marido de María, por lo que desde su primer versículo Mateo es un libro muy polémico. Si usted tiene una opinión sobre algo, es probable que Mateo no esté de acuerdo con ella. Se enumeran unas 163 contradicciones en el Evangelio de Mateo, más que cualquier otro libro en toda la Biblia. Nadie sabe quién escribió el Evangelio de Mateo. El autor no dice ser Mateo, ni ninguna otra persona. Es un relato anónimo, escrito entre 80 y 100 años después de nuestra era. No fue escrito por un testigo ocular y ciertamente no por un discípulo de Jesús, como está implícito en el título que le fue dado por los cristianos del siglo II cuando incluyeron este libro en el Nuevo Testamento. Además, el Evangelio de Mateo está completamente escrito en tercera persona, sobre lo que ellos, Jesús y los discípulos, estaban haciendo, nunca sobre lo que nosotros, Jesús y el resto de nosotros, estábamos haciendo. Incluso cuando este evangelio narra el acontecimiento de cuando Mateo fue llamado a convertirse en discípulo, habla de él, no de yo. Lee el relato por ti mismo en el capítulo 9, versículo 9 de Mateo. No hay nada en él que haga sospechar que el autor está hablando de sí mismo. La fuente principal del Evangelio de Mateo fue el Evangelio de Marcos, no ningún testigo ocular o relacionado con algún testigo ocular. En contraste, el escritor del Evangelio de Marcos había obtenido su información de Pedro o algún relacionado cercano de Pedro en Roma. Los académicos nombran otra fuente para aquellas partes del Evangelio de Mateo que no se encuentran en Marcos. A esta fuente le han llamado Q, aparentemente de la palabra question o la cuestión, pero es una forma codificada de decir que no saben de dónde vino esta información que utiliza Mateo, si es que la utiliza, y no como una parte de ellos piensa, se la inventó. La fecha de escritura del Evangelio de Mateo está lejos de saberse con certeza. Por lo general se han presentado 3 pruebas para demostrar que Mateo se escribió después del 70 de nuestra era. En primer lugar, Mateo depende del Evangelio de Marcos, y Marcos se remonta normalmente a finales de los años 60 o a principios de los 70. En segundo lugar, el Evangelio de Mateo tiene una cristología desarrollada que sugiere una fecha tardía hacia finales del siglo I. En tercer lugar, la referencia a la destrucción de una ciudad en el capítulo 22 de Mateo, versículo 7, puede y debe tomarse como una referencia directa a la guerra judía y a la destrucción de Jerusalén en particular. Ninguno de estos argumentos es totalmente persuasivo. La mayoría de los eruditos académicos del tema datan a Mateo en los años 80 o 90, dentro de los 25 años después de la destrucción de Jerusalén.
Quien escribió a Mateo, como cualquier buen autor, escribe con un propósito específico y una audiencia específica en mente. No está poniendo palabras en el papel para cumplir una fecha de entrega o límite o grabar sus buenos recuerdos. No, pretendía que esto fuera mucho más que eso. El Evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo judío de su época, para ser contrastado con el Evangelio de Marcos, que fue escrito para el pueblo en Roma. Lucas escribió para Teófilo, una persona real o amante de Dios. ¿Cómo se traduce ese nombre? Se discute todavía. Y Juan escribió para los cristianos gentiles, con su propio propósito único. Marcos fue escrito para gente sin los problemas de Palestina, gente de Roma. Por eso su enfoque era en crear una obra de bella literatura. La situación de Mateo era diferente y por eso su evangelio estaba plagado de política y tensiones de esa región en esa época, después de la primera rebelión judía. Si Mateo fue escrito en Antioquía u otro lugar que estaba muy lejos de la zona de guerra, entonces podemos entender la falta de enfoque específico del evangelista en la guerra judía y la destrucción de Jerusalén. El autor de Mateo quiere decirle al pueblo judío que el tan esperado Mesías, la esperanza de Israel, ha llegado. A medida que avanzamos por Mateo, es importante notar cuántas veces hace referencia a los profetas y a las escrituras que hablaron del nacimiento de Jesús. Está escribiendo para decirle a esta gente, por fin aquí está el que hemos estado esperando. Pero en realidad el autor del Evangelio de Mateo tenía un motivo ulterior o escondido, y eso se lo vamos a explicar a continuación. Existen unos 4 objetivos aparentemente bien claros para el autor de Mateo, los cuales ya hemos mencionado, pero es nuestra tesis que hay unos objetivos aparentemente ulteriores y que consideramos de mucho más importancia que los mencionados. Y son importantes porque estos motivos crearon una fuente irreal que la mayoría de los eruditos dice fue de donde Marcos sacó esta información. Nosotros consideramos que no es así, que la susodicha fuente Q es solo una invención de la imaginación del autor de Mateo, quien quiera que éste sea. En las próximas entregas de este canal Jululipa para esta serie La Verdadera Biblia, nos dedicaremos a probar la veracidad de nuestra tesis. Muchas gracias. Si amas la ciencia y la razón, suscríbete, comparte nuestro contenido, sugiere ideas para el canal, haz fan art, dona, da likes, patrocínanos, escribe comentarios, dale a la campanita, haz superchats y apoya todas nuestras actividades. Muchas gracias por su audiencia y nos veremos en la próxima entrega de su canal Jululipa Reason and Science.